Todos los viernes, mis amigos y yo acostumbrábamos a quedarnos después de las clases en el jardín de la escuela. ¿Y para qué nos quedábamos? Pues para platicar. Conversábamos de todo lo que se nos ocurría, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de lo que nos gustaría ser de grandes, de lo mucho que nos encantaba ver las nubes y las figuras mágicas que formaban. Hablábamos y hablábamos sin parar. Estos ratitos eran muy padres, porque nos escuchábamos con toda atención y nos apapachábamos si teníamos alguna preocupación. Un día, Panchito Hinojosa nos propuso que el tema del viernes fuera sobre la peor señora del mundo que nosotros conociéramos en la vida. Todos aplaudimos el tema, porque todos conocíamos a una peor señora del mundo. Llegó el viernes y estábamos felices de reunirnos. Además de Panchito, también llegamos Fallo Barajas, Hugo Oliver, Charlie Arthur, Lulú Tovar, la pequeña Ofe Sánchez y yo, Martina. Éramos 7 niños muy amigos y sabíamos mucho de cada uno de nosotros, porque nos contábamos todo. El asunto de la peor señora del mundo nos gustaba, pero nos intimidaba hablar de esa mujer malvada que cada uno conocía, y no nos atrevíamos a pedir la palabra. El primero que se animó a hablar fue Hinojosa, porque él propuso el tema y dijo: la peor señora del mundo que yo he visto es una mamá que tiene 5 hijos. Es fea como un arrepentimiento, con un grano en la nariz, gorda como hipopótamo. Él sabía que esa señora le daba de cachetadas a sus hijos y les jalaba los pelos hasta quedarse con ellos en la mano y les gritaba «¡Niños tontos!» para humillarlos. Les daba de comer comida de perro y si ellos la vomitaban, los obligaba a meter en su boca más alimento perruno. Después siguió Lulú Tovar. Mencionó que ella conocía a la peor señora del mundo y se parecía un poco a la que había descrito Panchito. Esta señora, decía Lulú, era su vecina. Siempre estaba enojada y le daba puñetazos en las narices a quien se encontraba. Pateaba a los viejitos y empujaba a las viejitas. Nadie se le quería acercar porque le tenían mucho miedo. Ofe, la pequeña, era la chaparrita del grupo. Nos contó que ella conocía a una señora temida hasta por los animales. Las tarántulas corrían al percibirla, porque si no ella se las comía, se las tragaba a las pobrecitas indefensas. Las hormigas ni siquiera hacían sus hormigueros cerca de esa señora malvada, pues le tenían miedo porque les echaba agua caliente en sus hormigueros. Hugo Oliver describió a la peor señora del mundo que él conocía. Era perversísima, la más perversa que había en el mundo. Hugo nos dijo que él mismito había visto cómo agarraba a los niños y les echaba limón con chile piquín en los ojitos, y cómo los niños aterrados huían de esa señora. Charlie Arthur nos confesó que la peor señora del mundo era su propia mamá, y que un día hasta la fueron a denunciar a una delegación de policía por todo lo que los maltrataba a él y a su hermanita Patita.
Los obligaba a subir a los camiones a vender chicles y los exponía a toda clase de peligros, mientras ella se quedaba dormidota todo el día en su cama. Fallo Barajas afirmó que todas esas mujeres eran poco crueles al lado de la peor señora que él conocía. Una señora fea, horrible, la más horrorosa de las que él jamás había visto. Fumaba un puro y el humo que aventaba dejaba su olor pestilente por todo el aire. Tenía las uñas largas y filosas, y con ellas rasguñaba a todo el que pasaba cerca. Contaban los niños que cada una de esas señoras podía ser acusada por ser tan violentas. Ellos coincidían en que eran feas y un poco viejas, con voces muy cascadas, grotescas, que daba asco verlas con sus pelos grasientos y cochinos. Verdaderas brujas de esas que espantan a todo el mundo. Eran el mismito Coco en persona. Finalmente me tocó hablar sobre cuál era la peor señora del mundo que yo había conocido. Entonces les comenté que todas esas mujeres descritas por ellos se quedaban cortitas, muy cortitas al lado de la mujer con la que yo me había criado. Esa mujer que dicen que era mi madre. Ella, contrariamente a las mujeres que habían referido mis amiguitos, era bellísima, garbosa, con lindos dientes dentro de una boca maravillosa, una cinturita, la más cinturita de todas las cinturitas que yo había mirado. Tenía una figura escultural. Todo el mundo la admiraba porque parecía una virgen muy lejana. Mi madre era una mujer hermosa, la más hermosísima de todas las mujeres. Esa era mi mamá, pero era la peor señora del mundo. Era la villana más villana, la villanaza de todos los mundos. Esa era mi mamá. Yo hubiera querido que con sus uñas me hubiera rasguñado. Ni siquiera me tocaba. Hubiera querido que por lo menos me hablara, aunque fuera para humillarme, para llamarme tonta, pero nunca me dirigió la palabra. Me hubiera gustado que me diera comida de perro, y no, yo siempre tenía todos los alimentos más suculentos, pero nunca los preparaba mi mamá. Ella sí que era la peorcísima de todas las señoras del mundo. Yo hubiera querido que un día me mirara, aunque fuera con odio, y nunca me miró. Para ella, yo era una niña invisible. Siempre me castigó con su indiferencia. Ni un solo día de su vida la sentí, ni siquiera para darme un pellizco doloroso. Esta mamá que yo tenía sí que era la peor señora del mundo. A pesar de ello, era mi villana predilecta, la preferida. Mis amiguitos me aconsejaron que la denunciara. Pero, ¿qué iba yo a denunciar? Yo no tenía heridas en el cuerpo, ni moretones como otros niños. Yo no me podía quejar de que no me dieran de comer, porque en mi casa siempre había de todo, aunque siempre con mi mamá ausente. ¿Cómo comprobaría que esa era la peor señora del mundo, si lo único que había matado en mí era mi alma? ¿Y el alma no se puede ver? Mis cuates y yo concluimos en que no hay peor señora del mundo que una mamá que nunca toca a su niño, que nunca le hace una caricia,
que nunca le habla ni siquiera para insultarlo, que jamás lo mira a los ojos. La indiferencia de una madre es lo que hace a una mujer la más villana de las villanas. Y esa era mi mamá. Un día, mis amigos ya no lo supieron. Mi mamá se puso muy enferma y me acerqué a ella. La abracé, le cogí su mano. Fue la primera vez que tuve contacto con su piel. Le expliqué que yo la quería. Ella, sin abrir los ojos, solo alcanzó a balbucear: «Tú fuiste el más grande error de mi vida. Fuiste mi equivocación terrible». Y dejó de respirar. A pesar de todo, para mí, mi mamá es mi villana predilecta.